Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento, edición saludable. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, quería hablar con ellos, quería entrevistarles, hacerles preguntas, porque cada uno tiene una temática, hace una cosa diferente, y soy muy cotilla y digo, pues me invento un programa y así les pregunto todo. Así que nada, para cada programa, para cada temática, me gusta vestirme acorde a lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de mujeres poderosas, de mujeres preciosas. Y entonces me he vestido un poco, bueno, vamos a hablar de espiritualidad, de todo, de cosas zen. Entonces me he vestido así un poco mujer femenina, bonita, con este vestido que me encanta, que es un vestido así de super flower girl, zen. Tengo a mi Buda, tengo mi incienso, estoy woman powerful. Bueno, nos estáis viendo por mi canal de YouTube, por favor suscribiros, es solo darle un botoncito, no pasa nada, o mi página de Facebook, un like, y lo agradezco. Comentarios y preguntas, comentarios siempre me gusta. Nuria, qué guapa estás, qué disfraz más bonito, qué todo haces. Y las preguntas para los invitados, porque los invitados están aquí para que hagáis preguntas y aprender, ¿vale? Bueno, hoy estamos con una de las mamás divinas. Ahora vamos a contar qué es esto de las mamás divinas. María Eugenia. María Eugenia es una persona, ahora veréis, maravillosa. Es una trabajadora social, una coach, una formadora de formadora, es una defensora de mujeres, es un todo, un powerhouse. Así que con todos vosotros os presento a María Eugenia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Namaste. Namaste. Estoy aquí. Espero que tú también estás muy zen. Yo tengo mi incienso. Espero que te haya gustado mi presentación y mi disfraz. Una maravilla. Muchas gracias. No es un disfraz, es una faceta tuya de las muchas que tienes. Es verdad. Bueno, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. María Eugenia y yo nos conocemos porque formamos parte del grupo de las mamás divinas, que les doy un beso muy grande a todas, y son las mamás del cole. Nos conocemos hace 14 años, creo que puede ser, cuando empezaron los nenes en el cole, que tenían 3 años, tienen ahora 16. Hemos vivido todo un mundo, proceso muy bonito, todas juntas ayudándonos, mantenemos una relación muy bonita. Es un grupo precioso que me encanta, mis mamás divinas. Entonces, bueno, María Eugenia es una de ellas, las otras os mando un beso muy grande. Y nada, bueno, María Eugenia, cuéntame un poco qué tal, cómo has estado viviendo este confinamiento. Ya estamos en fase 1, pero cómo has estado, con quién has estado y cómo estás ahora. Bueno, yo el confinamiento tengo que decir que lo he vivido muy positivamente y muy bien, porque he tenido tiempo para estar muy tranquila conmigo misma. He estado con uno de mis hijos, mi otro hijo ha estado con su padre, y ha sido un espacio de encuentro, de slowly, hacer todo muy serenamente, muy tranquilamente, y bueno, tener esos espacios que no se suelen tener con esta vida y esta vorágine tan exagerada que vivimos. Es verdad, ha sido un regalo. Yo lo he dicho, yo iba a 1000 y esto me ha parado radical y nada. Bueno, primero, antes de nada, antes que empecemos todo, sé que has tenido unos meses un poco difícil, has vivido una situación que muchos nos da miedo vivir, pero yo creo que tu mente positiva, tu alimentación sana, tu espiritualismo, todo te ha ayudado, ¿no? Superar todo esto. Cuéntanos si quieres o puedes este camino y lo que has pasado y cómo has podido mantenerte tan fuerte. Bueno, la verdad es que sí, han sido unos meses bastante difíciles, pero a la vez muy positivos. Yo he estado viviendo los últimos 2 años un divorcio, una separación pues muy difícil. Se generan muchas emociones y a veces muy difícil de canalizar. A pesar de eso yo lo he vivido bien porque tengo Reiki, practico el Reiki, entonces pues eso me ayuda. Pero cuando ya me iba a Perú y había decidido que iba a pasar mi cumpleaños, mi 50 cumpleaños en diciembre en Perú, pues un mes y medio antes me detectan un linfoma no Hodgkin y entonces pues entramos en esa terrible palabra que es el cáncer.
Y enseguida decidí que no podía irme a Perú, claro, y que lo primero era la sanación. Entonces me puse en manos de unos maravillosos médicos que tenemos aquí en el Hospital de San Juan, y sobre todo con las amigas, estas mamás divinas del círculo divinas que tenemos y que practicamos Reiki desde que, bueno, pues hace unos años empezamos practicándolo. Y han sido mis compañeras. Mis padres yo no se lo quise decir porque son muy mayores, no quería asustarles. Y bueno, poco a poco nos dimos cuenta con todos los análisis que estaba pues como muy concentrado en el muslo, que el linfoma no se había expandido y que entonces, bueno, pues me iban a dar pues 4 sesiones de quimio. Ya las he pasado, ya me está saliendo otra vez Está el pelo, guapísima. pero gracias. Pero la verdad es que lo he vivido como un proceso sanador. He cambiado todas mis células, he renovado todo mi ser. El pelo que guarda las memorias y memorias ancestrales y de toda nuestra vida, al caer y volver a nacer, empiezo con una nueva memoria, es como para mí un renacimiento, el ave fénix. Yo en Facebook me llamo Ave Yananda y entonces es como el ave fénix. Y, y sobre todo en este proceso lo que tengo que destacar no es el miedo, no es la preocupación, no es el sufrimiento, sino es la amistad y la hermandad, la sororidad entre mujeres. Mis amigas han estado conmigo y me han acompañado en todo este proceso. Yo he elegido que sean ellas mis ángeles durante este periodo y ha sido maravilloso vivirlo con ellas. Qué bonito, la verdad, que oírte, escucharte y saber todo lo que has pasado, que te admiro y me alegro muchísimo de que, bueno, tú siempre has sido así. Cuéntanos un poco de esto que hablabas del Reiki, para las personas que no conocen lo que es el Reiki, cómo te puede ayudar a ti mismo o tú ayudar a otras personas con el Reiki. Para mí el Reiki es una forma de vida, realmente no es solamente una terapia o de sanación o de traer energía. Yo creo que los seres humanos tenemos unas capacidades y un poder, todos, muy grande, pero no nos han educado ni nos han mostrado esa realidad, porque alienando a las personas se las puede controlar más. Cuando tú sientes tu poder como ser humano, tu poder como mujer, tienes unas capacidades de cambiar, de transformar, de co-crear inmensas. El Reiki me ha dado esa posibilidad, porque además con el beneficio de poder transmitir y sintonizar a otras personas en Reiki. Yo he tenido personas que van desde médicos hasta personas que trabajan con otras personas, personas que solamente lo utilizan para sí mismas, personas que lo utilizan para mucha más gente. Y lo más increíble de esta situación y de esta terapia, de hacer el Reiki, es que vas transformando tu vida realmente y puedes traer esa energía, eres una antena de energía. El Reiki está en hospitales en Alemania, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud lo contempla como una medicina complementaria y en determinados países está dentro de la seguridad social. Aquí en España, por ejemplo, en el Hospital Gregorio Marañón, en Sant Joan de Déu, en diferentes hospitales se utilizan en zonas de quimioterapia o para niños. Yo empecé a experimentarlo cuando mi segundo hijo llegó, un mes antes, 2 meses antes, porque mis 2 hijos son adoptados. Entonces, un mes o 2 meses antes de llegar, que llegó de sopetón, y que era el segundo, yo hice sintonización de Reiki. Eso hace ya, pues, 11 años. Y bueno, ha sido una bendición en mi vida. Y poderlo transmitir a otras personas y sanar y ayudar a la sanación, porque el Reiki no sana. El Reiki lo que hace es que tú ayudas a que la persona con esa energía pueda sanar, porque somos nosotros los que sanamos a nosotros mismos. Claro. No es curanderismo y no es superstición, es real y funciona de una manera increíble. Y para poder aprender Reiki, es decir, vamos a diferentes cursos, talleres, leemos libros, vemos vídeos. ¿Cómo nos formamos si queremos o nos interesa el Reiki?
La mejor forma, desde luego, son con maestros o con maestras. Yo soy maestra de Reiki y entonces tú tienes un contacto personal, tú hablas con la persona y además tienes que trabajar no solamente lo que es la información teórica, sino también la práctica, comprender. Tienes que hacer una sintonización que es como una especie de tatuaje energético que se realiza. Y de verdad que cuando tienes ese contacto se generan unos vínculos muy importantes, porque hay 5 principios del Reiki que tienes que decir todos los días, y es ser amable con todo el mundo, dar gracias a todo el mundo todos los días, ser respetuoso y homenajear a tus maestros y a las personas que te rodean, no preocuparte por los problemas que no son, y trabajar honesta y diligentemente. Esas son las 5 que son emociones que están relacionadas con el crecimiento emocional también. Y esto ya se decía hace siglo y medio en Japón y son técnicas y se utilizan símbolos muy antiguos, porque los seres humanos somos muy simbólicos y eso es lo que nos lleva y lo que nos conecta con esas energías y con esas dimensiones. El Reiki significa Rei, que es la energía más de alta vibración, y Ki, la de una misma persona. Esa unión hace que generes esas transformaciones y esos cambios. Hay que experimentarlo para verlo. Hay 4 niveles. El primer nivel de Reiki, el segundo puedes trabajar a distancia y puedes trabajar el karma, el dharma, el trauma. El tercer nivel, que ya trabajas a nivel más profundo, más espiritual, y el cuarto, que es la maestría, cuando ya puedes sintonizar y enseñar a otras personas. Qué bonito, qué bonito. Todo lo que dices y creo que lo más importante es cuando tú no solo agradeces, pero ayudas a otras personas. Creo que eso también te llena. Y una de las cosas, tú eres muy solidaria, lo sé, trabajas con diferentes proyectos. Uno es con mujeres a lo mejor o personas que están en riesgo de exclusión. Cuéntanos un poco de estos proyectos y el labor que haces con esas personas. Bueno, yo llevo un poco más de 25 años, ya parece, madre mía. Nada. Trabajando en la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana. Entonces, son muchos proyectos, van desde educación, salud, cultura, antigitanismo. Es conocer al pueblo gitano, es el gran trabajo que creo que tiene que hacer nuestra sociedad. Estamos llenos de estereotipos, de prejuicios hacia el pueblo gitano y no lo conocemos. Yo tengo hermanos y hermanas, tengo familia, tengo personas a las que amo y quiero y son personas tremendamente honestas, verdaderas y auténticas. Creo que como sociedad debemos de plantearnos un activismo solidario, no desde la caridad, sino desde la justicia social, desde lo que es la igualdad y la equidad. Y todos esos programas me han permitido intentar ser mejor persona. Estamos trabajando con más de 2.000 niños, con 4.000 personas diferentes de familias. Trabajamos en toda la Comunidad Valenciana. Y luego ha habido una parte de todo este trabajo que es precioso, que es el trabajo en salud con el Ministerio de Sanidad, donde ya de alguna forma hemos trabajado más a nivel nacional, y lo que es incidir en estrategias nacionales y autonómicas a nivel político y de cómo implementar acciones concretas. Porque en el fondo es muy importante que las personas sí tengan un sentido ideológico y político y sean activas en su forma de actuar y de vivir y de actuar para otros. Es muy importante no olvidarse de uno mismo y vivir y de sentirse, pero eso te lleva inevitablemente a querer que las otras personas también sean felices. Y entonces eso se puede implementar en políticas. Y a veces las políticas están muy alejadas de esa realidad y de ese sentir. Y creo que la ciudadanía, todas las personas, los grupos que trabajan tanto en ecologismo, por el planeta, que es tan importante en estos momentos, por mejora de las poblaciones vulnerables, en temas de cooperación en otros lugares, porque realmente igual que la globalización, igual que ahora estamos a nivel de Internet y estamos conectados, inevitablemente y además afortunadamente podemos hacer y actuar sobre la realidad y no tienes por qué quedarte exclusivamente en un
un problema o en un proyecto pequeñito o en tu pequeña vida. Es que cuando expandes y abres las posibilidades, te das cuenta que puedes estar en muchos lugares y ayudar a mucha gente. Ya ves, qué bonito, qué bonito. Y estas personas ahora con todo esto que hemos vivido, sé que ya en sí lo pasan mal y con todo esto, ¿cómo lo han vivido? ¿Qué se ha hecho para poder ayudar a estas personas en este confinamiento? Bueno, hay que decir que las poblaciones más vulnerables en situaciones como esta de una pandemia o con cualquier crisis sufren mucho, pero además con una situación de discriminación permanente que hay sobre ellas, y podríamos hablar largo y tendido sobre este tema, por supuesto sufren muchísimo más. Los medios de comunicación no han ayudado para nada a la comprensión de estas situaciones. Te sacan 4 o 5 fotografías que además son nefastas de cara a chafar a la comunidad gitana, porque, bueno, cuando en el norte se reunieron por un funeral, resulta que eran los culpables del coronavirus y de la pandemia en todo el mundo los gitanos. Y salieron incluso en medios de comunicación, es tremendo. Y sin embargo, son personas que se han comportado tan sumamente y tan bien cívicamente que a pesar de que no tenían para comer día a día, porque muchos de ellos son de venta ambulante, incluso de chatarra, son jornaleros, se han quedado en su casa, no tenían remanentes económicos, lo que eso significa que si no salen día a día o semana a semana a trabajar, no tienen para comer. Ya han pasado unas situaciones tremendas, hemos vivido de verdad situaciones muy dolorosas y muy críticas con estas familias que han pasado hasta hambre, y no ha habido una buena respuesta, no una rápida respuesta a estos problemas. Sí que yo entiendo que nos hemos visto todos desbordados por esta situación, que a nivel político, de servicios sociales, de acción social, desde la Generalitat Valenciana, desde los ayuntamientos, municipios. Sin embargo, hay que decir que hay municipios que han funcionado muy bien y han dado la ayuda muy rápidamente, como por ejemplo en el municipio de Elche, o ciudades como aquí Alicante, que no, que ha sido todo con mucho problema. Se han visto que no se estaba bien estructurada los canales de ayuda y ha habido un colapso, un cuello de botella, que hasta que se ha podido dar ayudas. En muchas ocasiones se da una ayuda puntual, pero imaginaros, se pide a la gente que no salga de sus casas, que no salga a trabajar. No es lo mismo el quédate en casa, hashtag quédate en casa, a la gente que tenemos y que podemos mantenernos perfectamente. Y entonces es como cuando tú me preguntabas, que yo te he dicho, pues yo estupendamente porque es un tiempo, ¿verdad? No, para otras familias ha sido tremendo encontrarse enclaustradas con niños y sin qué comer. A nosotros nos han llegado madres y padres diciéndonos que aunque no tuviéramos comida para ellos, que por favor para sus hijos. Bueno, tremendo. Hemos solicitado donación, las mamás divinas han respondido, hemos tenido ingresos de muchos lugares, de muchos sitios, hemos conseguido recaudar 6.000 euros en total en todo Alicante, hemos dado tarjetas para comida, para que ellos pudieran comprar las comidas, y luego nos han subido las fotos a la web de la comida que compraban, cada uno con el respeto de lo que quieren o no quieren, porque la comida que daban, bueno, el banco de alimentos inexistente, Cruz Roja no podía entregar alimentos si no era con el permiso del ayuntamiento. Ha sido una debacle para las familias. Ahora, poco a poco, han ido recibiendo ayuda, pero a veces solamente puntual, una así, muy separadamente, colapso en la burocracia, los centros sociales cerrados. O sea, Wow. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, me imagino que hay, no sé si la web que tienes aquí forma parte de ese proyecto o es otro, pero bueno, si queremos colaborar o si alguien que está viendo le gustaría colaborar, ¿cómo podrían? Pues en www.fagacv.info se ven todas las actividades de la Federación de Asociaciones Gitanas, se ve todo el trabajo que están realizando. En la Asociación Tierra de Todas hemos colaborado, por ejemplo, lo que estamos trabajando mucho es con la Universidad de Alicante, que ya llevamos años trabajando, porque las entidades sociales, y en este caso entidades gitanas, queremos buscar la excelencia.
y por lo tanto estamos haciendo investigaciones. Hemos sacado en muy poco tiempo un estudio un informe sobre datos demográficos de la zona norte de Alicante en la COVID-19. Y ahora estamos con la Universidad de Alicante haciendo uno a nivel nacional. Ha surgido de FAGA, de nuestra entidad, y estamos promoviendo toda esa investigación para ver el impacto que ha producido, porque ha habido una discriminación tremenda, aparte de situaciones límite, de pérdida de trabajo e incluso de pasar hambre. Entonces, esto tiene que quedar reflejado y tenemos que ver de qué manera o qué pautas tenemos que implementar para que esto pues, no suceda. Porque, por desgracia, creo que en los próximos años vamos a ver situaciones que nos van a llevar, porque hay una transformación en el mundo y una revolución. Sí. Era mi próxima pregunta, es ¿cómo ves, yo siempre voy preguntando esto, cómo pensamos que va a cambiar el mundo después de esta crisis, de esta pandemia? ¿Vamos a cambiar? ¿Vamos a ver ciertas cosas? ¿Vamos a ver un cambio grande, piensas? Bueno, yo suelo ser muy optimista, pero el optimismo tampoco puede permitirte ser ilusa. Entonces, creo que la gente sensible, creo que la gente que ya estaba concienciada y las personas que tienen esa visión y ese enfoque de no solamente yo, sino somos uno y tenemos que hacer algo y somos activos en esta vida, lo van a ser más. Y ese va a ser el cambio revolucionario más importante. Pero va a haber una parte de la población, que lo estamos viendo, que se va a volver todavía más conservadora, va a cerrar e incluso se va a confrontar. Yo quiero protegerme y a los demás, ¿qué? Y eso va a ocurrir también. Entonces, de alguna manera se va a polarizar, creo yo, las situaciones que estamos viviendo en posicionamientos entre los que creemos que el mundo es ya el planeta y que por lo tanto nos tenemos que preocupar por todo lo que sucede, y si se está quemando el Amazonas sí que nos afecta, y si están muriendo en India sí nos afecta, y si están... No podemos ser, olvidarnos de que somos una unidad en el planeta y que ahora lo que nos hacemos aquí afecta allí. Entonces es muy importante ser coherentes, ser responsables y creo que en ese sentido hay muchísima gente que ha dado ese salto cuántico. Bueno, tendremos que esperar a ver. Sé que bueno, de todo tu trabajo, llevas, como has dicho, más de 26 años trabajando. Sé que ahora habéis tenido en uno de tus proyectos un premio, el premio Nelson Mandela. Cuéntanos un poco de eso, porque eso es maravilloso. Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que es un ejemplo, porque llevamos 10 años trabajando en red de temas de salud, en promoción de la salud, potenciar este tipo de cosas, y también desde una perspectiva y un enfoque de género, porque yo llevo durante muchos años trabajando el enfoque de género. Para mí el tema de la mujer, del crecimiento femenino y del desarrollo es muy importante. Y la red de Kiss Stipend, que es a quien han recibido el premio, que somos cofundadores, yo he tenido el honor de estar desde el primer momento. Nos han otorgado el premio, la Organización Mundial de la Salud, un premio Nelson Mandela. Wow. Es un premio muy valioso, pero sobre todo porque premia el asociacionismo romaní, gitano, se premia el bien hacer profesional de los gitanos en un trabajo asociativo, de participación y algo de tan serio como la promoción de la salud. Y luego es el premio a saber participar de forma ecuánime, de compartir, de trabajar en círculo y que no haya, diríamos, un trabajo jerárquico, porque eso ya no funciona. No. La verticalidad ya no funciona. Ahora somos círculo, energía femenina. Sí. Se ve. Ya, ahora cuando vas así por la calle ves que todo el mundo está en círculo. Me he dado cuenta. Yo el otro día, cuando vas andando, con la gente no quiere estar, pero está todo el mundo, era como círculos de gente. Digo, qué bonito. Es como, no sé, lo que dices tú. La energía femenina, ¿cómo es? La energía femenina es curva. Sí. Forma el infinito, la forma de infinito. Es lo que está llegando.
La energía femenina no significa que sea exclusivamente para la mujer. Todos tenemos energía masculina y femenina. Todos tenemos que saber manejar esas dos energías, es el yin y el yang, y todos necesitamos energía masculina y femenina. Entonces, está muy bien. El feminismo creo que es algo que por ejemplo, con el Manifiesto 99, que ahora se está imponiendo, lo que habla es de una mejora para la comunidad en su conjunto. O sea, yo soy feminista, me declaro feminista en el sentido de igualdad y de erradicar la desigualdad de género, pero yo tengo 2 hijos y por lo tanto el amor no es un rechazo, no es una confrontación. Es que yo creo que este sistema que hemos vivido durante tantos siglos de patriarcado es algo que ha hecho daño tanto a mujeres como a hombres. Y ahora, en estos momentos, desde principios del siglo, cuando se consigue el voto femenino, se empieza a hablar del conservacionismo, o sea, la necesidad de cuidar el planeta. Nosotras estamos relacionados con la Pachamama, con la Madre Tierra, con la diosa madre. Tenemos que despertar todo eso sagrado. Sí, 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 qué bonito. A ver, estoy leyendo mi padre, a ver, los comentarios. Mi padre es mi fan, menos mal que mi padre está aquí. Papá, un beso. A ver, pone, Mamás Divinas, un grupo divino de bellas damas que a la vez, a ver, que a la vez que se divierten, se ayudan. La próxima vez que os reunáis, tomad un vodka a mi salud. Seguro que lo haremos. Cuando vengas a Japón, te invitamos a que te reúnas a una, que a ver si ya, no sé cuántas somos, pero yo creo que ya nos podemos reunir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, nada, poner fecha y ya estamos. Poner fecha. Yo ahora cuando cierre contigo al grupo voy a poner fecha para siempre hacemos nuestra típica, que no falla, la comidita o cena de verano y de Navidad. No sé cuántos años, todos los años. Realmente somos un círculo. Somos un círculo de mujeres, hemos creado círculos y creando círculos en todo el mundo de mujeres se implementa esta energía y se van transformando las cosas. Durante este tiempo que nos conocemos, que hemos estado juntas, que hemos visto crecer a nuestros hijos, es un lujo, no ocurre en todos los cursos ni en todas las clases. A mí no me ha ocurrido en las clases de mi hijo pequeño. Esto no suele ocurrir. La creación el quien puso el nombre Mamás Divinas, lo sé yo. Y nombró, porque va más allá. Ha sido una relación que se ha mantenido en el tiempo y nuestros hijos ya van al instituto y podríamos ni vernos. Y sin embargo, nos queremos y como que cada vez que el tiempo va pasando es más intenso, más fuerte y una unión más poderosa. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo os quiero todas, las quiero a todas las mamás divinas y siempre han estado en todas las situaciones, han estado conmigo, me han apoyado a mí en todo, así que las doy un beso y nada. Y María Eugenia, te doy se nos ha ido la media hora así. Te agradezco tanto de que hayas hablado con nosotros, hayas compartido con todos nosotros todo lo que has vivido, lo que estás viviendo y te deseo todo lo mejor. Sé que tienes muchos proyectos ahora, vas a empezar, y como has dicho tú, empiezas un poco de cero a vivir otra nueva vida y te deseo todo lo mejor y te doy muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo os bendigo y además doy gracias. Thank you. Gracias. Cecil, un besito a Cecil, que está Mamás Divinas forever. Que me sorprende. Voy a regañar que no están las otras. Yo voy a regañar que no están las otras mamás divinas. Estarán trabajando, estarán haciendo Reiki, estarán ayudando a otras personas y por eso no están aquí. No sé, pero seguro que lo ven después. Bueno, muchas gracias. Nada. Un beso a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós.